Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Qué bueno que podemos continuar, ¿verdad? Con las clases del Instituto de Formación Cristiana Antioquía. Continuamos con la clase MIN 101, Herramientas Fundamentales. Estamos en la tercera parte que se titula Los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Que comenzamos en la lección anterior. Vamos entonces a orar y continuamos con el estudio de los dones del Espíritu Santo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias una vez más por tu amor, tu misericordia, Padre amado. Sigue edificándonos, sigue transformándonos, sigue cambiando nuestro ser interior para que cada día nos podamos parecer más y más a nuestro Maestro, a nuestro Rey, a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En quien nosotros estamos confiando y poniendo toda nuestra esperanza. Te damos a ti, Señor, toda la gloria por todo. Permite que hoy podamos nosotros crecer en tu conocimiento por medio de esta clase, de esta lección. Gloria a Dios. Bendice a cada hermano y hermana que están conectados y que podamos nosotros seguir adelante preparándonos y a la vez sirviéndote en espíritu y en verdad. Instituto de Formación Cristiana 2020-2021, profesor Vicente Quiñones, estamos en línea, ¿verdad? Y vamos entonces a continuar con el estudio de los dones del Espíritu Santo y esta es la parte que vamos a estar cubriendo, comenzamos por lo menos hoy a cubrirla, ¿verdad? No sé si podamos terminarla toda, pero vamos a hablar hoy de el orden en la manifestación de los dones del Espíritu Santo, los dones y su clasificación, que son en tres clasificaciones, se clasifican en tres grupos: los dones de inspiración, dones de revelación y dones de poder. Y la conclusión, ¿verdad? Que con eso terminaría esta parte del estudio y también terminaría pues la clase. Gloria al Señor Jesús. Ok, comenzamos entonces con el orden en la manifestación de los dones. Así, dice así el 1 Corintios 14, 39 al 40, dice: así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua, pero hágase todo decentemente y con orden. Por ahí hay gente que dice que los dones eran y que para los apóstoles nada más, pero aquí Pablo le está hablando no a los apóstoles, le está hablando a la iglesia en general, a la iglesia de Corinto, y le dice que no eviten el hablar en lengua. O sea, que la gente que por ahí se pasa diciendo que los dones cesaron y que eran para los apóstoles nada más, pues aquí tienen un problema con este verso, ¿verdad? Que está enseñando el apóstol Pablo, y no solo con este, sino con todo el capítulo 13 y 14 de 1 Corintios, donde habla que no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones, hablándole a la iglesia, no a los apóstoles. Gloria al Señor Jesús. Entonces, en el capítulo 14 de 1 Corintios, el apóstol Pablo da instrucción a la iglesia del orden que debe reinar durante la manifestación de los dones. Fíjense si es de los dones del Espíritu Santo. Fíjense si esto es algo importante, que Pablo dedica un capítulo completo para explicar cómo debe operar estos dones y por qué son necesarios en la iglesia. Tenemos en Efesios, Pablo dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestados y principados, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea que tenemos enemigos espirituales, por lo tanto, Dios provee a la iglesia armas espirituales para poder defenderse y poder llevar a cabo su obra. Pero el que ignora esto, pues, el enemigo le tiene hecha una llave dormilona, ¿verdad? Y le está comiendo los dulces, como decimos, ¿verdad? Pero bueno, nada, nosotros seguimos con lo que dice la Biblia, con una interpretación bíblica, contextual, y no dejándonos llevar por doctrinas de grupos y de grupos que piensan y lamentablemente tienen la mente tan trancada que amarran la palabra de Dios a su religión y a sus doctrinas y se olvidan de la palabra, que la palabra se tiene que confrontar ella misma. Y lo que enseña la palabra es que todo esto va a terminar cuando estemos en los cuerpos de gloria, no cuando tengamos la Biblia, porque la Biblia la tenemos hace tiempo y la iglesia sigue teniendo muchos problemas, porque la Biblia no es el problema somos nosotros, aleluya. El problema es nuestra alma, el problema es nuestra forma de pensar, que muchas veces creemos que lo sabemos todo y en realidad no sabemos nada, como dice el mismo Señor lo enseña, ¿verdad? O sea que dice Pablo que todo debe hacerse para edificación. Dice Pablo, dice que debe haber un orden, y que Pablo también me señala que todo debe hacerse para edificación. Primera de Corintios 14, 12 y 14, 26. Y explica que no debe surgir confusión. Oiga, no debe surgir confusión durante la manifestación de los dones del Espíritu Santo. Porque dice Primera de Corintios 14, 33 que pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, ¿verdad? Si el espíritu, si todos los hermanos que están en la reunión están en el espíritu, no va a haber ninguna confusión. Lo que sucede es que dentro del grupo, recuerda, está el factor humano
Y no quiere decir que los vamos a votar ni los vamos a echar, no, pero tenemos que saber discernir cuando está ocurriendo algo que es la carne, cuando está ocurriendo algo que no es el Señor, y entonces los que tienen conocimiento y tienen autoridad, pues deben hacer los ajustes, ¿verdad? Para que las cosas fluyan como Dios manda. Gloria al Señor Jesús. Las cosas de Dios son ordenadas. Pablo lo enseña en esta carta a los Corintios, que era una iglesia que tenía todos los dones, sin embargo, no los usaban en orden, no los usaban con madurez, los usaban para sus propios deseos. O sea que eran gente carnales, tenían talentos, dones espirituales, pero eran carnales. Y así hoy en día también hay gente que tienen mucho talento, que hablan en lengua y todo, pero son carnales. Porque si fuesen espirituales, manifestarían los dones en el orden que Dios los manda a manifestar según la palabra del Señor, porque el Espíritu Santo es el que inspira esta palabra y es el que nos dicta, ¿verdad?, cómo debe fluir todo en la iglesia de Cristo. Ok. Dice del verso 27 al 33, el capítulo 14 de 1 de Corintios, Pablo explica cómo deben manifestarse los dones en la congregación. Nos explica que cuando se manifiesta el don de las lenguas, deben haber dos o más, dos o más, tres, y debe haber uno que interprete, debe haber una interpretación. Cuando es manifestación del don de lengua, ¿verdad? Y no podemos confundir lo que es el don de género de lengua con el, el poder yo orar en lenguas, que es otra cosa, es otro talento, otra gracia que da el Señor a los creyentes, ¿verdad? Muchos creyentes lo pueden tener, algunos que no lo manifiestan, algunos que no saben manifestar, que lo tienen tal vez y no lo usan o no saben usarlo, pero es la capacidad de yo orar en otro lenguaje que lo inspira el Espíritu Santo. Esto ocurre. Pero esto es cuando yo estoy orando, es la oración en lengua. Ahora, el don de lengua es diferente. El don de lengua es Dios hablando a través es como una profecía, Dios hablando a través de un creyente. Y en este caso, inequívocamente, siempre va a haber una interpretación. Dios siempre va a poner que lo interprete el mismo que está hablando o otra persona. Gloria al Señor Jesús. O simplemente los oyentes lo van a escuchar en el idioma que entienden, como pasó en el día de Pentecostés. Ellos hablaban en lengua y cada cual de diferentes naciones lo entendía. Había una interpretación en multilingües. Cada cual lo entendía en su propio idioma porque estaba manifestándose el don de interpretación de lenguas. ¿Ok? Nos preguntamos, ¿por qué limitar esto a dos o tres? En el verso 33 de 1 Corintios 14, Pablo menciona que Dios no es un Dios de confusión. Y si estudiamos las escrituras, podremos notar que Dios no es una máquina de lanzar información a lo loco. Si están dos o tres profetas hablando en lengua, tiene que haber alguien que interprete para que se edifiquen los que no entienden y no tienen el talento y no tienen el don de interpretación, ¿verdad? O sea que para edificarse tiene que hacerse en orden para que todos reciban, porque Dios no quiere confundir a su pueblo, Dios quiere edificar a su pueblo, Dios quiere guiar a su pueblo, por lo tanto, debe haber un orden en la manifestación de este don. Dios conoce nuestras limitaciones y por lo tanto nos enseña al paso que podemos asimilar las enseñanzas. Vemos que en el verso 29 de 1 Corintios 14, Pablo también limita el número de profetas que hablan en la congregación, siendo la razón para esto la misma que en el caso de las lenguas. O sea, si todo el mundo va a profetizar a la misma vez, lo que se va a formar es un gallinero y no se va a edificar nadie, se van a confundir. En el verso 32 de 1 Corintios 14, Pablo menciona que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Quiere decir que yo no voy yo puedo sujetar la profecía, está ahí, yo puedo sujetarla, puedo aguantarla hasta que el Señor me dé la oportunidad y el espacio, ¿verdad? Cuando el otro deje de profetizar, pues entonces yo comienzo a profetizar, aleluya, gloria al Señor Jesús, porque el Dios quiere que todo fluya en orden y el Espíritu Santo no debe ni va a impedir, ni va a interrumpir al Espíritu Santo. Si el otro hermano está orando, está profetizando en el Espíritu o hablando en lengua del Espíritu, pues no hace ningún sentido de que yo venga en el Espíritu a interrumpir lo que él está diciendo, porque entonces el Espíritu Santo Dios estaría interrumpiendo a Dios, ¿verdad? En lo que está hablando. Por lo tanto, yo tengo que sujetar el Espíritu mío, aguantar hasta que llegue el momento oportuno y se prepare el ambiente para recibir esa profecía. En el verso 32
Algunas veces sale el don de lengua, y quiero, antes que continúe, el género de lengua algunas veces puede salir espontáneamente, porque cuando se está impidiendo o no se quiere recibir lo que Dios quiere decir, Dios pone a alguien a hablar en el género de lengua y va a salir la palabra de Dios y la va a interpretar otro o la misma persona. Por lo general lo interpreta otro para que no haya duda, ¿verdad?, de lo que está ocurriendo. En el verso 32 de 1 Corintios 14, Pablo menciona que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Aquí Pablo implica que el creyente, cuando está en la comunión del Espíritu Santo, ¿verdad?, estará en control de su espíritu, y la información o mensaje que el Espíritu Santo ponga en su espíritu debe ser manifestado o dado en el momento, oiga, que el Espíritu Santo indique, no cuando yo quiera, sino que el Señor algunas veces nosotros nos emocionamos, nos esperamos y nos vamos antes, pero Dios no puede dañar lo que Dios está haciendo. Si Dios está hablando por otro, no va a interrumpirlo, ¿verdad? Si toda la congregación está en armonía, en esta armonía que produce la comunión del Espíritu Santo, cuando el Espíritu indique o impulse a un creyente a profetizar, el resto de la congregación quedará en silencio y pondrá suma atención. Si están todos en el Espíritu, porque el mismo Espíritu es el que está controlando esa unión, ¿verdad?, que hay. El Espíritu Santo no impulsa a dos o más creyentes a profetizar al mismo tiempo. Él nos da la profecía, pero nosotros tenemos la responsabilidad de esperar el momento oportuno para no interrumpir lo que el Espíritu está haciendo a través de otro hermano. En esa parte nos toca a nosotros. Si esto ocurre en una congregación, lo más probable es que uno de los que está profetizando a la vez está impulsado por la carne, o posiblemente los dos estén impulsados por la carne, cuando no hay esa armonía, o cuando vienen, no sé si usted lo ha visto, que uno profetiza una cosa y viene otra a contradecirlo. Hay que tener cuidado. Muchas veces son guerras personales, guerras en la carne, que hay que reprender y no se puede permitir en la congregación. El profeta o creyente que está en el Espíritu espera el momento del Espíritu, cuando ya el ambiente está acondicionado o controlado por el Espíritu Santo. Toda la congregación está esperando la profecía, porque hay una expectativa que la pone el mismo Espíritu Santo que está en nuestros corazones, nos pone a esperar esa palabra. En el verso 29 de 1 Corintios 14, Pablo también indica que la profecía debe ser estudiada o juzgada. ¿Por qué debe ser juzgada la profecía? Vamos, ¿por qué debe ser? Ahora estamos hablando del Nuevo Testamento y la diferencia que hay entre los profetas del Antiguo y del Nuevo Testamento, que esto lo hablamos después en otra clase, en la clase de ética y dones ministeriales, pero quiero adelantar algo. Hay una diferencia entre el ministerio del profeta del Nuevo Testamento y del Antiguo. El ministerio del profeta del Nuevo Testamento se limita, tiene la misma, no cubre la misma, diríamos, el mismo ámbito que cubre el profeta del Antiguo Testamento. Se limita a la consolación, exhortación y edificación. Exhortación, consolación y edificación. La profecía que trae el profeta del Nuevo Testamento tiene que tener uno de estos tres elementos, según la carta del apóstol Pablo, ¿verdad? Gloria al Señor Jesús. Porque se debe juzgar. Le dice, la misma palabra de Dios nos enseña que en el pasado hubieron falsos profetas. Por eso hay que juzgar la profecía. En Jeremías 5:31, en Jeremías 23:11, en segunda de Pedro 2:1, que dice que muchos falsos profetas, ¿verdad?, han habido, y que en los posteriores tiempos después de Cristo han salido muchos falsos profetas. Primera de Juan 4:1. O sea que por eso las profecías hay que juzgarlas. Yo no puedo cogerlas así porque alguien habló, bla, 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 ya, y si aquí dice el Señor, yo no puedo tirarme de pecho. Yo tengo que ver si esa profecía está en armonía con la Biblia, con el plan, con la cosmovisión de Dios, con el plan de Dios, con el mensaje bíblico. Porque si contradice el mensaje bíblico, ya usted sabe que no es de Dios esa profecía. Por eso hay que juzgarla, ¿verdad? No es que usted va a juzgar al profeta ni a apedrearlo, no, usted va a juzgar la profecía. Al profeta, si es falso profeta, el Señor es el que lo va a juzgar. ¿Ok? Ok.
La profecía debe ser estudiada y analizada en el espíritu, a la luz de la palabra, ¿verdad? La profecía que nos den, uno tiene que orar, uno tiene que meditarla, tiene que estudiarla, compararla con la palabra, ver qué forma está hablándonos de lo que ya Dios ha hablado por su palabra. Y de este hablaremos más adelante en la sección que discute los dones de inspiración, ¿verdad? Vamos a hablar más tarde de esto, pero debe ser analizada, estudiada y analizada en el espíritu y a la luz de la palabra. Los dones son dados por Dios para propósitos específicos que traerán, oiga, edificación a la congregación. Cuando vienen profecías que lo que trae es chismes, que trae división, que trae discordia, esas profecías por lo general, la mayor parte del tiempo, son de la carne o hasta del mismo enemigo. Gloria a Dios. Estos no son dados para que demostremos, o sea, los dones vienen con un propósito específico y no son dados para que demostremos o pretendamos demostrar superioridad espiritual. Peligro con esto, hay tanta gente en las iglesias que se creen que son superiores que los demás y se lo creen bien creídos. Ese no es el propósito de los talentos que Dios nos da, creernos superiores. Al contrario, Jesús enseñó que el que quiera ser el más grande tiene que ser el servidor de los demás y no el que pretenda ser el más que sabe ni el más que manda. Primera de Corintios 12:22 habla de esto y despreciar a los hermanos que no, oiga, ni es para despreciar a los hermanos que no los manifiestan. Hay gente que desprecia a los hermanos que no manifiestan ciertos dones. Hay gente que por ahí yo he escuchado, gente que dice que si usted no habla en lengua, usted no ha sido bautizado por el Espíritu Santo. Eso yo cuestiono mucho esa forma de pensar, porque en la Biblia no enseña eso. Al contrario, en las cartas de Pablo dice que no todos tienen el don de lengua, que no todos, pero dice también que todos fuimos bautizados en el mismo espíritu. Aleluya. O sea que la llenura del espíritu puede ser que en la llenura del espíritu usted manifieste el don de lengua, pero el don de orar en lengua no lo tienen todos. No lo tienen todos. Mire, lo dice en la misma carta de Primera de Corintios, dice Pablo que no todos tienen los dones. Mire lo que dice en el capítulo 12, verso 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno, oiga, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. No es para jactarme, porque a este le da por el Espíritu palabra de sabiduría. Oiga, a este le da la palabra de sabiduría. A otro le da la palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. A otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otros el hacer milagros. A otros profecía. A otros diversos discernimientos de Espíritu. Oiga, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lengua. O sea que no le dan todos los dones a una persona, los reparte porque el propósito de Dios es que dependamos los unos de los otros, porque somos un cuerpo y el cuerpo no puede estar dividido. Si yo tengo todos los dones, mi hermano no me hace falta y sigo andando y hago todo yo. Pero Dios lo hizo de esta forma para obligarnos a estar unidos, ¿verdad? Dice, pero todas estas cosas las hace uno y es el mismo espíritu repartiendo a cada uno, oiga, a cada uno en particular como él quiere. O sea que Dios no le va a dar el don al que él entienda que es para provecho. Ahora, yo ponerme a decir que porque usted no habla en lengua, entonces yo también podría decir que si usted no tiene don de fe o que si usted no tiene don de ciencia, pues no ha sido bautizado por el Espíritu. Pues, y hay que tener cuidado con eso, con esas enseñanzas que son doctrinas erróneas que han levantado por ahí muchas personas porque por experimento, por experiencia, han levantado teología experimental, no bíblica. Y la teología tiene que ser, la doctrina tiene que ser bíblica, no experimental, y no por experiencias que alguien tenga. Gloria al Señor Jesús. En mi caso personal, yo recuerdo cuando yo fui bautizado en el Espíritu Santo, yo recuerdo porque fue una experiencia tan terrible que yo sentí ese fogón que entró, ese fuego que entró, que me sentí en el aire y yo no hablé en lenguas por un tiempo. Yo vine a hablar en lenguas muchos meses después, porque pegué a preguntarle al Señor por esto mismo, porque me cuestionaban, pero yo sabía que aquello había sido el bautismo del Espíritu Santo. Fue una experiencia impactante, era como que entró un rayo por mi cabeza, una cosa terrible. Entonces de ahí en adelante era una necesidad de estar orando y buscando a Dios, y ese es el Espíritu Santo el que te hace orar, el que te hace buscar a Dios, el que te hace hacer la obra del Señor, ¿verdad? Es el que te mueve, no es las lenguas. Y las lenguas no lo tienen, según lo que enseña Pablo en el capítulo 12 de 1 Corintios, todo el mundo no tiene ese don. Gloria al Señor Jesús.
Aleluya. Seguimos. Ok. Estos no son dados para que pretendamos demostrar superioridad espiritual, como dice 1 Corintios 12, y que despreciemos a los que no los manifiestan. Por eso estuve hablando lo que hablé, porque esto se da. Hay gente que porque tú no hablas en lenguas, dicen que ya no tienes el bautismo del Espíritu Santo. Pero yo he conocido gente que no habla en lengua, pero predica más, enseñan más, ministran más y hacen la obra de Dios con más fidelidad y con más constancia que muchos que hablan en lengua. Entonces, ¿quién los mueve? Si no es el Espíritu Santo que está en ellos y los ha empoderado, le ha dado el poder para llevar adelante la obra del Señor. Ok. Los dones del Espíritu Santo, los dones y su clasificación. Vamos ahora a entrar a la clasificación, ¿verdad? Ya estuvimos hablando del orden, de cómo debe haber un orden para que se manifiesten, ¿verdad? Porque hay sitios que lo que usted entra y lo que ve ese desorden, ese revolú, que lo que dice la gente, el que no cree, como Pablo lo enseña ahí en 1 Corintios, dice aquí es lo que hay un chojo de loco. Y hay que tener cuidado porque en esas manifestaciones así, sin orden, en esos desórdenes se cuela mucho la malicia, se cuela mucho el espíritu del enemigo para confundir, para contaminar, y por sus frutos los conocerá, porque usted ve que mucha gente se manifiestan en supuestamente el Espíritu Santo, pero después usted lo ve todos los días que se apartan del Señor, se van de la iglesia, son rebeldes, pues entonces eso no era el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no va a llevar a nadie a la rebelión contra Cristo y su palabra. Gloria al Señor Jesús. Dice la clasificación. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este le es dada por el Espíritu Santo, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lengua. 1 Corintios 12, del 7 al 10. O sea que los dones se reparten, no es para una sola persona. Hay gente que dice que tiene todos los dones, esos son pretensiones, ¿verdad? Un poco, ¿verdad? Que no deben ser. Continuamos. Ok, los dones del Espíritu Santo, de acuerdo a 1 Corintios 12, del 7 al 10, se pueden hacer una clasificación en tres grupos de la manifestación de los dones del Espíritu Santo. Esta clasificación no está en la Biblia, no es una clasificación bíblica, pero ha sido reconocida por muchos, ¿verdad? Siervos de Dios, que se pueden clasificar en tres grupos, los dones, los 9 dones que se mencionan en 1 Corintios 12, del 7 al 10. El primer grupo serían dones de inspiración, que la palabra lo dice, es para el Espíritu nos inspira al recipiente para que actúe. El otro grupo serían dones de revelación, el Espíritu revela al creyente, y dones de poder, que son manifestaciones de poder de Dios a través de los creyentes. Ok, los dones de inspiración incluyen: 1, la profecía; 2, el diverso género de lengua; y 3, la interpretación de lengua. Y estos dones son de inspiración divina, o sea que Dios, por medio de su inspiración, hace al profeta hablar, por medio de su inspiración trae la manifestación del don de género de lengua, y también a la misma vez trae la interpretación de esas lenguas. Los dones de revelación incluyen la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia y discernimiento de espíritu. Y quiero ahora mencionar algo. La palabra de sabiduría y palabra de ciencia muchas veces la confundimos con profecía a las personas, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo manifiesta este don, la mayor parte del tiempo la gente que no sabe lo está confundiendo como si fuera una profecía, y no es profecía, es simplemente palabra de sabiduría y palabra de ciencia. Dios, y vamos a hablar en específico de cada uno de estos dones, pero es una manifestación más común que la profecía, y muchas veces la catalogan como si fuera profecía, cuando en realidad es palabra de sabiduría y palabra de ciencia. Y el discernimiento de espíritu, que por el medio de este don el Señor le deja saber y le deja entender al ministro qué espíritu es el que está en las personas, o qué espíritu es el que está tratando de coger las personas, ¿verdad? Le da ese discernimiento, le muestra al Señor qué es lo que se está moviendo. Y los dones de poder, que incluyen los dones de sanidades. Recuerde, mire que es plural, ¿verdad? Son muchas sanidades, o sea que hay varios dones de sanidades, y podemos decir que hay especialistas en algunos, especialmente esto se manifiesta más en los evangelistas, en los dones de
de poder se manifiestan en los evangelistas y en los misioneros, pero mayormente pues, en las campañas evangelísticas. Los dones de sanidad es en plural porque muchas veces hay especialidades, o sea que hay algunos evangelistas que Dios los usa platificando los dientes, a otros estirando los pies, o sea, hay diferentes eh, eh, especialidades, si podemos llamarle de esta forma, si podemos verlo de esta forma. Y la carta, en el caso de Felipe, se manifestaba, lo dice la escritura, ¿verdad? Que manifestaba cuando él estaba predicando, había muchos que cojos que salían saltando, otros que estaban, ¿verdad? Y menciona ciertas sanidades específicas que se manifestaban cuando Felipe estaba predicando. El don de fe, que es una fe especial, una fe súper, no es la fe de nosotros, es la fe que Dios da en ese momento. Y cuando usted, ese don de fe se manifiesta en usted, van a ocurrir el otro don, que es el de los milagros. Van a ocurrir cosas que no están dentro de lo normal. Cuando la fe de Dios se manifiesta en el creyente, como cuando se manifestó en Moisés, cuando Moisés mandó a abrir el Mar Rojo, ahí ocurrió un milagro. Y así por el estilo, esos dos dones van a estar corriendo, como dirían los paralelos, ¿verdad? Para que ocurra el milagro tiene que haber una fe inquebrantable, una fe inconmovible, y esa fe es la que Dios da. Y ese don de fe es una fe especial que Dios la otorga en el momento que Él quiere para hacer un milagro. Gloria al Señor Jesús. Ok, vamos entonces a discutir ahora los dones de inspiración. En los dones de inspiración dice a otros profecías, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lengua. Los dones de interpretación son usados por Dios para comunicarnos un mensaje de edificación, oiga, edificación, exhortación o consolación, como dice en 1 Corintios 14, 3. Vamos allí un momentito. 1 Corintios 14, 3 dice de esta forma: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. O sea que vemos que el profeta del Nuevo Testamento está limitado a estos tres ámbitos: edificación, exhortación y consolación, ¿verdad? No es como el profeta del Antiguo Testamento, que tenía un ámbito mucho más amplio, que ejercía un ministerio mucho más amplio y mucho más que impactaba más a la iglesia, al pueblo de Dios en aquel tiempo, como ahora el profeta, que tiene un rol un poco más limitado. O sea que el don de inspiración, en el caso de la profecía, se limita. Los dones de inspiración son usados por Dios para comunicarnos un mensaje de edificación, como hablamos ahí. Entre estos dones se incluye la profecía, diversos géneros de lengua e interpretación de lengua. En la manifestación del profeta, de la profecía, el creyente es inspirado por el Espíritu Santo, que le comunica al espíritu del creyente las palabras que Dios le da. Ahora, es importante que el resultado de la profecía sea edificación, exhortación o consolación, o ambas o las tres. 1 Corintios 3, 14, 13. Pues estos son los propósitos para los cuales Dios usa ese don de profecía. La profecía no debe tomarse a la ligera, oiga, sino que debe ser juzgada. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. 1 Corintios 14, 29. El apóstol Juan nos advierte en una de sus epístolas: amados, no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. 1 Juan 4, 1. Por causa de los falsos profetas, 1 Juan 4, 1, y del hermano espiritualmente inmaduro, ¿verdad? Porque hay gente con inmadurez que tienen dones, pero son inmaduros. Pues entonces es necesario que se juzgue, ¿verdad? La profecía. 1 Corintios 2, del 4 al 5. ¿Okay? La profecía debe ser confrontada con la Biblia. 1 de Pedro 1, 19, 21 y 2, 1 al 3. Vamos a mirar esa palabra de Pedro. La profecía debe ser confrontada con la Biblia. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pedro en su primera epístola, en el capítulo 1, ¿verdad? Versos del 19 al 21, dice así. Gloria al Señor Jesús. Primera de Pedro 1,
versos del 19 al 21. Dice de esta forma, sino con Primera de Pedro, Segunda de Pedro, perdón. Segunda de Pedro, Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 1, ok, dice así. Segunda de Pedro 1, 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día resplandezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Ok? Entendiendo primero que ninguna profecía de la Escritura es de inspiración privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los profetas, los santos hombres santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Quiere decir que la profecía tiene que ser confrontada con la palabra escrita, porque es la palabra profética más segura. ¿Por qué es doble? ¿Por qué es más segura? Porque tiene doble confirmación. Fue inspirada por hombres que dieron su vida y murieron por esto que escribieron. Pues digo, a través de estos hombres, fue inspirada por Dios a través de estos hombres y fue compilada por hombres de Dios consagrados que estudiaron y estudiaron y estudiaron en oración hasta formar el canon. O sea que tiene doble confirmación. Y no tiene el propósito de este canon cuando se originó y lo que Dios hizo a través de sus siervos fue asegurarse de que los libros que están aquí no se contradicen y no se contradicen. Cuando alguien dice que la palabra de Dios se contradice, es que no lo entiende bien o que o sea, que la está interpretando incorrectamente porque no tiene la base para poder hacer una interpretación bíblica conforme a los propósitos que Dios tiene. Gloria al Señor Jesús. Ok. O sea que debe ser, y dice también en el segunda de Pedro 2, del 1 al 3, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Por eso nosotros tenemos que revisar todo, porque hay falsos maestros, falsos profetas, y no podemos recibir cualquier palabra. Dice, y por avaricia, oiga, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Lo que está viendo hoy en día, por avaricia, se está haciendo mercadería de los creyentes. Se ha convertido el evangelio en un negocio lucrativo, lamentablemente, pero esto está ocurriendo y no lo estoy diciendo yo, lo dice profetizado la palabra de Dios, el apóstol Pedro y también Pablo y el mismo Jesús lo mencionó, y yo lo voy a decir sin miedo porque hoy en día tenemos muchas veces miedo de decir que se está haciendo mercadería cuando es algo que está bien claro, ¿verdad? No todos, pero muchos, bastante están haciendo negocios y se están lucrando y se están dando vidas fuera de lo que sería lo normal, lo justo. Gloria al Señor Jesús. No se comparan con los siervos de Dios que dieron todo por Jesucristo y por su testimonio. Gloria a Dios, continuamos. Esto y el testimonio del Espíritu Santo a nuestro espíritu, Romanos 8:16, confirmará si el mensaje es o no de parte de Dios. O sea, la palabra escrita más el testimonio del Espíritu Santo nos va a decir si esa profecía fue bíblica, si fue la carne o hasta si fue del mismo enemigo. Entonces, continuamos. Entonces, entendemos que en primera de Juan 4:1, el apóstol Juan le dice a los creyentes que no crean a toda comunicación espiritual, sino que comprueben si el Espíritu, si es el Espíritu Santo o si el que habla u otro es el que habla. ¿Quién es el que está hablando? ¿Es el Espíritu Santo o otro espíritu? El Espíritu Santo va a glorificar a Jesús. El Espíritu Santo no va a blasfemar a Jesús. El Espíritu Santo no va a hablar en contra de la palabra de Dios. Así es una forma de discernir. El espíritu malo, del que no es del Señor, siempre de alguna forma u otra va a tratar de contradecir la palabra escrita, de contradecir lo que Dios, el camino que Dios está, en el cual Dios está llevando a su pueblo. El otro extremo peligroso en cuanto a la profecía es el de ignorarla o darle poco valor. También es peligroso. El apóstol Pablo nos dice, no menospreciéis las profecías. Primera Tesalonicenses 5:20, ¿verdad? Porque están los extremistas. Hay unos que no las, que se dejan guiar por todo lo que se le dice, y hay otros que no aceptan nada. Y no nos dice la Biblia eso, nos dice que las consideremos, pero que las juzguemos. Dice, no menospreciéis las profecías. Primera de Tesalonicenses 5:20.
El dar poco valor a la profecía es como darle poco valor a la exhortación de Dios. Por medio de la profecía, el Señor puede estar advirtiéndonos de algún peligro o de algunas maquinaciones del maligno contra nosotros. En muchos círculos cristianos se enseña que el orar en el Espíritu, esto es lo que quería yo aclarar, en muchos círculos cristianos se enseña que el orar en el Espíritu es lo mismo que orar en lengua. Pero en la palabra de Dios nos revela que toda oración debe ser hecha en el Espíritu. Como lo dice en Efesios 4:16, no con el Espíritu, sino en el Espíritu. Son dos cosas diferentes, con el Espíritu y en el Espíritu. Cuando dice con el Espíritu, orar con el Espíritu, yo estoy hablando de que yo estoy orando con mi espíritu, orar con mi espíritu. Pero cuando digo que estoy orando en el Espíritu, me refiero a que estoy orando en la comunión del Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo. Cuando dice en, es inspirado por el Espíritu Santo, ya sea que esté orando en lengua, ya sea que esté orando en lenguaje entendible o ya sea que esté gimiendo en el Espíritu. Eso debe ser hecho en el Espíritu. Ahora, cuando yo oro con el Espíritu es que estoy orando en lenguas. Gloria a Dios. Y también esa oración tiene que ser hecha en el Espíritu. Con el Espíritu, en el Espíritu. Dos cosas diferentes. Cuando digo con, es que yo estoy orando con mi Espíritu o orando en lengua. Y cuando digo en el Espíritu, es que estoy en comunión con el Espíritu Santo y estoy orando y puedo estar orando con palabras entendidas en lenguas o en gemidos. Ok. Si estudiamos Efesios 6:18, dice orando en todo tiempo. Mire cómo dice aquí. Efesios 6:18 dice orando en todo tiempo con toda oración. O sea que no es solo en oración en lengua, ¿verdad? Y súplica en el Espíritu, o sea, con todos los tipos de oraciones, orando en todo tiempo con toda oración, ya sea con palabras entendibles en el Espíritu o con gemidos, pero se hace en qué? En el Espíritu, en comunión, en la comunión del Espíritu Santo. Vemos que dice que con toda oración, no lo que incluye la oración en lengua, pero que también incluye la oración con el entendimiento y la oración sin palabras, que es el con llantos, sollozos y gemidos, ¿verdad? Romanos 8:25-27, esa oración es la más poderosa porque estamos orando con todo nuestro ser y el Espíritu Santo mismo es el que se manifieste, nos ayuda en esa debilidad, como dice Romanos 8:25, dice que el mismo Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Vamos a buscar ese verso porque este es importante. Romanos 8:25 y 27 dice de esta forma. Gloria a Dios. Romanos capítulo 8, versos 25 al 27, nos dice así. Romanos 8, 25, 27. Gloria a Dios. Dice de esta forma. Dice así. Pero si, sí, 25. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. No sabemos lo que queremos pedir, si nos conviene o no. Y ahí es que Él nos ayuda. Y dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, el Espíritu intercede con ese sentir que nosotros, nuestro entendimiento, nuestro ser interior lo conoce, pero nuestra mente, nuestro intelecto no lo conoce. Y el Espíritu Santo intercede por estas situaciones con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Esta es la oración más poderosa, porque es una oración en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que está intercediendo, que es Dios. Por lo tanto, va a ser en la voluntad de Dios. Esta oración es la más poderosa, con gemidos y llanto, cuando ya tú no sabes qué decir con tu boca, cuando te cansaste de orar en lengua y no ves nada. La oración de lágrimas, gemidos, es la más poderosa. Gloria al Señor Jesús. Entonces, podemos concluir que la oración en el Espíritu no está limitada a orar en lengua, lo que es orar con el Espíritu, ¿verdad? Orar en lengua es orar con el Espíritu. La oración en el Espíritu puede ser con gemidos, puede ser en lenguaje entendible, con entendimiento, o puede ser en lengua. Orar en el Espíritu incluye la oración en lengua, la oración con el entendimiento y la oración
sin palabras. Orar con el Espíritu es lo mismo que orar en lengua. Ahí está una ecuación más o menos, ¿verdad? Orar en el Espíritu es lo mismo, incluye la oración en lengua, oración con entendimiento y sin palabras. Orar con el Espíritu es la oración en lengua. ¿Ok? Dice entonces, además es necesario además es necesario distinguir entre la habilidad que el Señor le da a los creyentes de orar con el Espíritu, las lenguas, y el don de diversos géneros de lengua, que invariablemente será acompañado del don de interpretación de lengua. Por eso usted puede escuchar algunas veces a personas hablando en lenguas en la iglesia y no hay interpretación. ¿Por qué? Porque no es una manifestación del don de lengua, sino que es la capacidad que esa persona tiene de orarle a Dios en lengua. O sea que es diferente. No es lo mismo que el don de lengua. Y en ese caso no, por eso Pablo dice que ore para usted y para Dios. Porque el que ora en lengua, el que está hablando en lengua, está hablando misterios con Dios. O sea que si usted tiene ese sentido de orar en lenguas en la iglesia, hágalo bien bajito. Lo puede hacer bien bajo, que nadie lo escuche y Dios lo va a escuchar. Y así no interrumpe, ¿verdad? A lo que está pasando en la iglesia. Ok. Estos dos últimos, diversos géneros de lengua e interpretación de lengua, acompañados son equivalentes a la profecía, pues traen un mensaje de parte de Dios. Las lenguas o el orar con el Espíritu es, por lo contrario, usado por el creyente para comunicarse con Dios. Primera de Corintios 14:2. Así que vemos que el orar con el Espíritu o en lenguas no debe ser para el público, sino privado, entre el creyente y Dios. Primera de Corintios 14:27 y 28. Es una oración privada con Dios. Hay gente que lo hace en la iglesia, se emociona, se deja por emoción y pega a orar, pero por tal, e interrumpe lo que está haciendo Dios a través de otras personas cuando esa oración es una conversación entre esa persona y Dios que nadie más tiene que estar enterándose. El don de interpretación de lengua se manifiesta en conjunto con el don de diversos géneros de lengua. Este don trae la interpretación del mensaje dado en lengua al idioma o idiomas que entienda la audiencia. O sea, que Dios puede traducirlo a muchos idiomas a la misma vez, como pasó, vuelvo y repito, en el día de Pentecostés. El día de Pentecostés es algo, yo digo que es algo, un evento contrario a la Torre de Babel. En la Torre de Babel Dios los dispersó cambiándole el lenguaje. Ahora Dios habla un lenguaje desconocido y le trae a cada uno entendimiento en su propio lenguaje para unirlo, ¿verdad? Un buen ejemplo que nos da la escritura de la manifestación de este don se encuentra en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Este es el relato del día de Pentecostés. Dice el relato que cuando los discípulos comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen, hombres de diferentes nacionalidades, o sea, que hablaban diferentes idiomas y que hablaban diferentes idiomas o lenguas, los oían hablar cada uno en su propio lenguaje. Estaba manifestándose el don de interpretación de lenguas. Ok. Dones de revelación. Y esto yo creo que lo vamos a dejar para la próxima lección. Vamos a dejar esto, vamos a hacer otra lección más para hacerlo con calma, que no sean muy largas las lecciones. Entonces nos vamos a quedar aquí en los dones de revelación, ¿verdad? Cubrimos los dones de inspiración. Ahora vamos a ver los dones de revelación, pero esto será en la próxima lección, que es el lunes. Así que hasta aquí vamos a dejar la lección de hoy. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más por tu amor y tus misericordias que son por siempre. Glorifícate, Señor Jesús, en estas clases y permite que los estudiantes sean edificados para gloria de tu nombre y para que tu servicio, el servicio de ellos a ti sea lo mejor. Bendice a mis hermanos con toda bendición, cúbrelos con tu sangre preciosa, derrama tu gracia, derrama tu misericordia y tu poder. Sigue haciendo la obra en cada uno de tus siervos y siervas que están en este instituto para que salgan formados obreros conforme a tu carácter, conforme a tu voluntad, conforme a tu deseo. Bendíceles con toda bendición en el nombre de Jesús y guárdalos. Amén y amén. Dios me los bendiga mucho y el lunes estaremos en la última lección. Nos quedamos entonces en los dones de revelación. La lámina 21. Dios los guarde.